Buenos días, compañeros. Entonces, profe, Buenos días, compañeros. Ok, vamos empezando con la encuesta diaria. Hay que contestar este cuestionario donde nos preguntan cómo nos fue con la encuesta diaria, si no tuvimos problemas, si nuestra cuenta está bloqueada, tengo problemas con mi contraseña, mi cuenta muestra los datos de otra persona. Dependiendo el caso que les toque, hay que cargar la captura de pantalla de la encuesta del día de hoy y, y le damos a enviar. Entramos a este sitio, encuesta regreso seguro, tecnológico de estudios superiores, el TC, su matrícula, su contraseña. Le ponemos que no a todo. Estamos contestando como si estuviéramos completamente sanos para que no nos bloqueen nuestra cuenta. Y a esta imagen que aparece aquí es a la que le vamos a tomar captura de pantalla. Tratando que se vea su nombre y la fecha del día de hoy. En caso de que su cuenta esté bloqueada, aquí hay un botón que dice solicitud de desbloqueo. Un botón que dice generar solicitud. Lo presionan, escriben por qué quieren que desbloqueen su cuenta y en 1 o 2 días más o menos le desbloquean la cuenta. Vamos a ver qué estuvimos viendo la clase pasada. No te bajes. Ok. La clase pasada empezamos a ver algunos ejercicios de análisis con diodos. Hicimos varios ejemplos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando estamos analizando circuitos eléctricos donde aparece un diodo? Tenemos que verificar que se cumplan las condiciones que dijimos en la clase anterior. Y es que si la corriente en sentido convencional coincide con el símbolo del diodo y además el voltaje que le estamos aplicando es un voltaje mayor a su voltaje de rodilla, entonces esos diodos están polarizados en directa y los vamos a sustituir por una caída de voltaje igual a su voltaje de rodilla. Si alguna de estas dos no se cumple, entonces tenemos una no polarización directa, por lo que estos diodos los vamos a cambiar por un circuito abierto. Entonces aquí en este primer ejemplo tenemos dos diodos encontrados, uno que está volteando a ver hacia el otro. Entonces ahí sí de a fuerzas, bueno, cuando la corriente que siempre va de más a menos pase por estos diodos, uno de los diodos va a estar encendido, el otro diodo va a estar apagado. El diodo que va a estar apagado va a estar en circuito abierto, ¿sí? Provocando que la corriente en diodo 1, la corriente en resistencia sea 0 amperes. Aplicamos una ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar el voltaje de diodo 2. Como el diodo 1 se encuentra apagado, le tenemos una caída de voltaje 0 volts para el diodo 1. Y por ley de Ohm, voltaje la resistencia, que es resistencia por corriente, también va a ser 0 volts. Encontramos que voltaje de diodo 2 es el voltaje de la fuente.
Hicimos un ejemplo con diodos en paralelo. Preguntaban voltaje salida, corriente de resistencia, corriente diodo 1, corriente diodo 2. ¿Sale? En este caso, voltaje salida está conectado en paralelo con diodo 1, diodo 2. Pero antes de esto, definimos el sentido de la corriente que sale del positivo de esta fuente por el negativo y regresa por negativo. Entonces, aquí estamos teniendo un movimiento en el sentido de las manecillas de reloj. Cuando esta corriente se mueve, ¿sale? Coincide con el sentido de las flechas de diodo 1 y diodo 2. Entonces, esos dos los podemos cambiar por sus respectivas caídas de voltaje. Y aquí tenemos que voltaje de salida está en paralelo con estas caídas de voltaje de 0.7. Como están conectados en paralelo, deben de ser el mismo, 0.7. La corriente de resistencia la vamos a encontrar con ley de Ohm. Voltaje, resistencia, entre resistencia. Solo necesitamos el voltaje de resistencia. Para ese voltaje vamos a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos subida de voltaje en la fuente, caída en la resistencia y caída en el diodo 1. Despejamos para voltaje resistencia. Tenemos 10 menos 0.7, 9.3. Hacemos aquí ley de corriente de Kirchhoff para intentar encontrar corriente diodo 1, corriente diodo 2. Corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen de él. Está entrando corriente de resistencia, sale corriente diodo 1, corriente diodo 2. Pero aquí dijimos lo siguiente, como ambos diodos, diodo 1 y diodo 2, son diodos del mismo material y no existe algún elemento diferenciador, entonces la corriente que pasa por estos dos va a ser la misma. ¿Sale? Bueno, son del mismo material, están conectados en paralelo. Es decir, le estamos aplicando el mismo voltaje a ambos diodos. Pues deberán de tener también la misma corriente. Y eso fue lo que hicimos. Aquí en lugar de ponerle corriente diodo 1, corriente diodo 2, le pusimos corriente de un diodo. Si es la misma, lo podemos sumar. Y tenemos que es 2 veces la corriente de un diodo. Despejamos para la corriente de diodo porque es lo que queremos saber. Y tenemos que la corriente de este diodo va a ser corriente de resistencia entre 2. Pero ya nada más sustituimos, hacemos la operación y encontramos esta corriente, que era uno de los datos que nos estaban preguntando. Hicimos otro ejemplo, pero ahora tenemos un diodo que voltea hacia arriba y un diodo que voltea hacia abajo. De esos dos diodos, uno va a estar encendido, el otro va a estar apagado. Están conectados en paralelo. Y se va a encender el diodo cuya corriente en sentido convencional coincida con su flechita. La corriente en sentido convencional va de arriba hacia abajo, del positivo de este más 8 hacia tierra, que es un 0 volts. De esos dos diodos, el que coincide es el de color verde. Entonces lo sustituimos por su caída de voltaje 2.2. Con esa caída, ok. Y nos están preguntando la resistencia de este circuito que hace que tengamos una corriente de 20 miliamperes. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a hacer ley de Ohm. Ley de Ohm, cuando estoy buscando resistencia, me queda voltaje, resistencia entre corriente. No conozco voltaje de resistencia. Hacemos una ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar esa resistencia. Tenemos una subida de voltaje cuando vamos de menos a más para llegar a este más 8. Luego vamos de menos
de más a menos es una caída, más a menos una caída. Entonces, el 8 volts queda de un lado de la igualdad, voltaje, resistencia y voltaje de LED del otro. Despejamos para voltaje, resistencia y ya tenemos voltaje de resistencia. Sustituimos por acá, hacemos la operación y encontramos el valor que necesitamos para esa resistencia. Ok. Hicimos un último ejemplo. ¿Sale? Donde tenemos aquí un LED de color verde, un diodo común y corriente de silicio. La corriente de sentido convencional va de arriba hacia abajo. Entonces pareciera que ambos diodos van a estar polarizados en directa, pero hay que recordar que cosas conectadas en paralelo van a tener el mismo voltaje. El diodo de silicio y el LED de color verde están conectados en paralelo. Entonces, los dos deben de estar trabajando con el mismo voltaje. Pero vamos a ver qué pusimos aquí. Dice, el diodo de silicio se polariza primero. Entonces, este establece una caída de 0.7, la cual no deja que se polarice el LED de color verde. O sea, el LED de color verde, su voltaje de rodilla es de 2.2 volts. Entonces, necesita 2.2 volts para estar polarizado en directa y por lo tanto encendido. Si el voltaje que le aplicamos a ese LED es menor a 2.2, estamos incumpliendo la condición número 2. ¿Sale? El voltaje aplicado no es mayor a su voltaje de rodilla y por lo tanto pues, lo vamos a ver como un circuito abierto. Y fue lo que hicimos aquí. El LED de color verde lo dejamos como circuito abierto. Y ahora sí, nos están preguntando voltaje salida. Para voltaje salida, en este caso es el mismo que el de la resistencia. Hacemos una ley de voltaje Kirchhoff y ya está. ¿Vale? Ahí fue donde nos quedamos la clase pasada. El día de hoy vamos a hacer más ejercicios de este tipo. ¿Sí? Y el día jueves, ya lo puse en el calendario. No, debemos de ponerlo de una vez. Y se escondió dos. ¿Sale? La próxima clase, que es el jueves, vamos a hacer un examen de análisis con diodos. Voy a tomar algunos circuitos de los que veamos hoy, de los que vimos la clase pasada. Los voy a modificar un poquito para que no sean exactamente los mismos. Aunque el procedimiento ese sí va a ser muy parecido. Y la dinámica pues va a ser similar al examen anterior. Se publica unos 5 minutos antes de que empiece la clase y tendrán hasta las 10 de la mañana para terminar su procedimiento, tomarle fotos, subir el PDF. ¿Sale? Como este tema está sencillito, por eso me atreví a hacer este examen. Ok, vamos a empezar con este ejercicio. Nos piden encontrar corriente de resistencia R2, R1, voltaje de R1, voltaje R2.
Tal vez no en ese orden, pero es lo que me están preguntando. ¿Qué hacemos? Primero que nada, hay que verificar que el diodo, ¿cómo se encuentra ese diodo? ¿Está encendido? ¿Está apagado? ¿Sale? Porque dependiendo de eso, es lo que tengo que hacer. ¿Sale? Es decir, ¿voy a ver al diodo como una caída de voltaje o lo voy a ver como circuito abierto? Habrá que ver. La corriente siempre sale del terminal positivo y regresa por el negativo de esta fuente. Entonces, si hacemos eso, tendremos una corriente que va así, ¿sale? Sentido de las manecillas del reloj. Cuando esa corriente pasa por el diodo, ¿sale? Coincide, ¿sale? Esa corriente coincide completamente con el símbolo del diodo y el voltaje que estamos aplicando aquí, que es 20 volts, es bastante mayor que 0.7. Entonces sí, podemos decir que este diodo se encuentra encendido. Hacemos eso. ¿Vale? Entonces, ahí debo de colocar una caída de voltaje así. R1, R2. Ok. Más o menos. ¿Sale? Vamos a aplicar una ley de voltaje Kirchhoff en esta malla, en este lazo cerrado. Y vamos a recorrer este lazo en sentido de las manecillas de reloj. ¿Sale? Cuando pasamos por esta fuente P source, vamos de menos a más, entonces esa va a ser una subida de voltaje. Vamos por acá, ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces aquí vamos de menos a más, es una subida de source. Luego seguimos recorriendo este lazo, llegamos a resistencia R2, vamos de más a menos. Eso es una caída de voltaje de R2. Pasamos por el diodo, vamos de más a menos, también es una caída de voltaje. ¿Sale? Despejamos para voltaje resistencia R2. Tenemos V source menos V del diodo. Sustituimos y aquí son 20 volts menos 0.7, 19.3 volts. Resistencia R1. ¿Cómo está conectada eso con
con la fuente. Compañero Ángel Rogelio, ¿desea participar? Creo que no. Sí. Resistencia R1 y la fuente tienen dos terminales en común. Por lo tanto, están conectados en paralelo. Cosas que están conectados en paralelo significa que voltaje de R1 es el mismo que voltaje de la fuente, o se hace 20 volts. Ya conozco voltaje de R1, voltaje R2. Entonces, corriente de R1 va a ser voltaje de R1 entre R1, 20 volts entre 10. Corriente de R2, voltaje de R2 entre R2, 19.3 volts entre 20 ohms. Cero punto 965. ¿Sale? Y ya hemos terminado con todos los datos que me pidieron para este ejercicio. ¿Sale? No. Mm, De este ejemplo me piden determinar la corriente de resistencia. Y vamos a ponerle corriente de diodo 1. Este de aquí es diodo 1, diodo 2. Ok. Cuando tenemos un circuito donde aparece un diodo, lo primero que hay que hacer es ver si ese diodo va a estar encendido o apagado. ¿Sale? Entonces, primero hay que revisar si el sentido de la corriente convencional coincide con el símbolo del diodo y además el voltaje aplicado es mayor que voltaje a rodilla. Pues vamos a ver eso. Corriente sale por el positivo, regresa por el negativo. Entonces, si hacemos un caminito que una de esas dos flechitas, tendremos algo así. ¿Sale? La corriente en sentido convencional va entonces, cuando pasa por diodo 1 y por diodo 2, va de arriba hacia abajo. El diodo 1 sí estaría polarizado en directa, pero el diodo 2
la corriente no coincide con el símbolo del diodo. Entonces ahí ya no se cumple la primera condición, por lo que el diodo 2 estaría apagado, estaría en no polarización directa y lo vamos a ver como un circuito abierto. Lo hice con negro. Entonces este primer diodo lo dejamos ahí, pero el diodo número 2 quedó como circuito abierto. ¿Sale? Entonces, si aquí esto está en circuito abierto, aquí un circuito abierto, que la corriente, electrones. Un circuito abierto significa que los electrones no pueden pasar por ahí, por lo tanto, tendremos una corriente igual a cero. ¿Sí? Como aquí el diodo 1 se encuentra en circuito abierto es que esté algo así, ¿sale? Que haya algo donde estaba conectado algo y de repente ya no hay nada. Eso es un circuito abierto. Si tenemos un circuito abierto, la corriente que vendría por aquí, que sería corriente de diodo 1, ¿sale? Al no tener un camino que recorrer, no se pueden mover los electrones y por lo tanto tendremos corriente igual a cero. ¿Sí? Y luego, ¿qué? Queremos corriente de resistencia. Corriente de resistencia es voltaje de resistencia entre resistencia. No conocemos el voltaje de resistencia. ¿Qué hay que hacer? Pues algo muy parecido a lo que hicimos por acá. ¿Cómo está conectada la fuente de alimentación con respecto a resistencia R? Tenemos dos terminales en común. Por lo tanto, están conectados en paralelo. Y eso quiere decir que voltaje de la fuente es el mismo que voltaje de resistencia. Por acá, donde no conocía voltaje de la resistencia, ya puedo sustituir que son 10 volts entre resistencia, que son 10 ohms. Hacemos la operación, 10 entre 10 nos va a dar 1. Sale facilito.
Vamos a ver otro. Ok, este que es muy parecido, pero a la vez diferente. Ejemplo. Determine BR1, BR2 y R1, y R2, y de diodo 1. Aquí no le puse, pero este de aquí sería diodo 1, diodo 2. Vamos a dejarlo y de diodo nada más. Primero que nada, habrá que ver si estos diodos, diodo 1 y diodo 2, están encendidos o apagados. ¿Sale? Porque dependiendo de eso va a ser nuestro camino a seguir, nuestro análisis. La corriente siempre sale del terminal positivo de la fuente, regresa por potencial negativo, siempre va de más a menos. Haciendo esto tendremos un movimiento en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sale? Corriente va de arriba hacia abajo. Esa corriente en sentido convencional coincide con las flechitas de los símbolos de diodo. Entonces, como la corriente convencional y la flechita de los símbolos del diodo coinciden, podemos cambiar esos a coinciden, y además el voltaje que estamos aplicando son 10 volts, que es mucho mayor que 1.4, que son los voltajes de rodillas necesarios para polarizar estos dos. No la tiene. R2, R1. Entonces aquí vamos a tener más, menos, más, menos. ¿Sale? Cuando colocamos estas caídas de voltaje, el terminal negativo de esta caída de voltaje siempre va donde está la rayita del símbolo del diodo. Entonces aquí las rayitas están hacia abajo. Entonces el negativo debe estar hacia abajo. ¿Vale? Más menos, más menos. 0.7 volts, 0.7 volts. Menos, más. Aquí son 10. Va que va. Vamos a hacer una ley de voltaje Kirchhoff.
¿Vale? Para encontrar voltaje de R1. Ley de voltaje de Kirchhoff. Si seguimos este lazo en sentido de las manecillas del reloj, cuando pasamos por la fuente, vamos de menos a más. De menos a más, eso es una subida. Entonces tenemos 10 volts igual voltaje de R1 más, ¿sale? Aquí cuando la corriente pasa por R1 tendrá una caída más menos. Cuando pasamos por diodo 1 vamos de más a menos. Entonces eso también es una caída de voltaje, 0.7 volts. Y cuando pasamos por diodo 2 también vamos de más a menos, otra caída de voltaje. Despejamos para R1. Y nos da 8.6 volts. Hacemos otro lazo cerrado por acá. Ley de voltaje de Kirchhoff. Seguimos este lazo en sentido de las manecillas del reloj. Cuando pasamos por los voltajes de diodo, vamos de menos a más. Eso es una subida. 0.7 volts más. Cuando vamos por diodo 1, también vamos de menos a más. Otra subida. Y cuando vamos por R2, la corriente va de arriba hacia abajo. Entonces aquí tendrá una caída más menos. Cuando vamos de más a menos, eso es una caída de voltaje. Entonces, voltaje de R2 es 1.4 volts. Luego, ¿qué? Conocemos voltaje de R1, conocemos voltaje R2. Ya podemos encontrar R1 y R2. Corriente de R1 es voltaje de R1 entre R1. Corriente de R2. Voltaje R2 entre R2. 8.6 volts entre 100 por acá. 1.4 volts entre 10. ¿Cuánto nos da eso? 1, 2, 3. Esto nos da 86 miliamperes. Y esto nos da 140 miliamperes. Y nos falta una última pregunta. Encontrar la corriente del diodo. ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar ese
esa corriente, si ahí no puedo aplicar ley de Ohm. Vamos a hacer ley de corriente de Kirchhoff. En este nodo entra corriente de R1, sale corriente de diodo y por acá sale corriente de R2. Hacemos ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1 y tenemos corriente de R1. Sale corrientes que entran en el nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entra corriente de R1, sale corriente de diodo, sale corriente de R2. ¿En serio? Mm, a ver. Ok. Mm, 1.4 entre 10. Ok, aquí algo que no me gusta es que nos va a dar una corriente negativa. R1 menos corriente de R2. ¿Sale? Por lo que vamos a hacer una pequeña modificación a este ejercicio. Vamos a cambiar esta resistencia R1 en lugar de ser 100 ohms. Vamos a cambiar por una de 50. ¿Sale? Nuestro análisis va a ser el mismo, pero aquí le vamos a poner 50 ohms. Esto va a cambiar la corriente de R1. $172 miliamperes. Ahora sí. Vamos a tener 172 menos 140 miliamperes. Se va a quedar 32 miliamperes. ¿Por qué no lo dejé como estaba antes? Como estaba antes, nos iba a dar una corriente negativa, ¿sale? Significando esto que habría una corriente
más bien que la corriente que pasa por los diodos es en realidad de abajo hacia arriba, ¿sale? Eso, eh, eso contradiría que estos diodos se encuentren polarizados en directa, ¿sale? Por lo que habría que sustituirlos por un circuito abierto. Igual estaría bien para un ejercicio, pero sí, pero no para ustedes, ¿sale? Habría aquí una contradicción, por lo que estos diodos estarían en circuito abierto. Entonces, lo que hicimos por acá, habría que modificar voltaje de R1, voltaje R2, considerando que estos están en circuito abierto. Pero para evitarnos todos esos problemas, mejor cambiamos el valor de R1 para que sean 50 ohms. Y en ese caso, la corriente de R1 sí sea mayor a la corriente de R2, para que cuando hagamos esta resta nos quede positivo. Ujú. Va que va. Otro ejemplo. Y aquí nos piden determinar voltaje de salida. Y la corriente de diodo, ¿por qué no? ¿Sale? En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que hacer lo que hacemos siempre, verificar que la corriente en sentido convencional coincida con el símbolo del diodo y que el voltaje aplicado sea mayor que el voltaje de rodilla. Y en este caso, ¿cómo haremos todo eso? Aquí este menos 5 significa que ahí hay un voltaje de menos 5 con respecto a tierra. Entonces, es como si aquí hubiera conectado algo así. Una fuente y el positivo de la fuente lo referenciamos a tierra. Entonces, en este punto particular vamos a tener menos 5 volts. Entonces, la corriente que siempre sale del terminal positivo y regresa por el negativo, significa que tendremos aquí en este caso una corriente en sentido contrario a las manecillas de reloj. Esa corriente coincide con el símbolo del diodo, significando, esa corriente coincide con el diodo y además estamos aplicando voltaje aquí de 5 volts, que es mayor que 0.7. Entonces se cumplieron condición 1 y 2. Significa que esto lo puedo ver como un circuito, como una caída de voltaje. Y por acá tengo menos 5 volts.
Ok, cómo le vamos a hacer? Mm, Fíjense, como la corriente va en sentido contrario a las manecillas del reloj, cuando esa corriente pasa por resistencia, va a tener una caída más menos, pero este voltaje VO es un voltaje que se mide con respecto a tierra. Mm, Teniendo la punta positiva donde dice VO y por acá el negativo en tierra. ¿Sale? Este de aquí es el potencial eléctrico en este punto, ¿sale? Ujú. Ok, aquí vamos a empezar con la corriente de diodo y ahorita vemos voltaje VO, que también está fácil, pero hay un pequeño truco ahí. Al tratarse de un circuito en serie, ¿sale? Porque a pesar de que aquí tenemos esta rayita para VO, eso no está conectado a nada, entonces en realidad es un circuito abierto, es nada más un punto de medición, ¿sale? Y no hay una derivación real entre el diodo y la resistencia, ¿sale? Esto que tenemos aquí no es una derivación. Ah, ¿sale? Y si no es una derivación, significa que tenemos un terminal común sin derivaciones. Por lo tanto, están conectados en serie. Si están conectados en serie, la corriente de diodo es la misma que la corriente de la resistencia. Pero la corriente de resistencia la puedo encontrar con ley de Ohm, voltaje resistencia entre resistencia. Eh, no conozco, no conozco voltaje resistencia. Vamos a hacer ley de voltaje de Kirchhoff. Ley de voltaje Kirchhoff, sumatoria de subidas igual a la sumatoria de caídas. Si seguimos este lazo cerrado en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es el mismo sentido en el que se mueve la corriente, cuando pasamos aquí por por la fuente, vamos de menos a más. Eso es una subida de voltaje, 5 volts. Luego, cuando pasamos por resistencia, vamos de más a menos. Eso es una caída. Cuando pasamos por el diodo, vamos de más a menos. Eso también es una caída. Despejamos para voltaje resistencia. Esto es 5 menos 0.7. Nos da 4.3 volts. Sustituimos por acá 4.3 volts entre 2.2 kilo ohm. ¿Cuánto nos da eso?
Vamos a ver. Mm, ah, ¿Qué denotación? Tengo 1, 2, 3. 1.955 miliamperes. Este es uno de los datos que me están preguntando. Me falta voltaje de salida. Si aquí hacemos una pequeña malla, ¿qué te gusta? ¿Sentido contrario? Vale, sentido contrario a las manecillas de reloj. Ley de voltaje de Kirchhoff. Cuando vamos por voltaje de salida, pasamos de más a menos. Eso es una subida de voltaje. Cuando pasamos por resistencia, también vamos de más a menos. Pues también es una subida. Y esto es igual a cero, porque ya no tenemos caídas de voltaje. Despejamos para voltaje de salida. Y encontramos que voltaje de salida es menos voltaje de resistencia. O sea, hace menos 4.3 volts. ¿Sí? Ok, vamos a hacer algunos en paralelo. Pero que este esté divertido. Ejemplo, de este queremos voltaje de salida y corriente de diodo 1. Ok. ¿Qué hay que hacer primero que nada? Primero que nada, habrá que ver cómo se encuentran estos diodos, si están encendidos, si están apagados. Se cumple condición 1, condición 2. La corriente en sentido convencional siempre sale del positivo de la fuente y regresa por el negativo, más o menos. Siempre va de más a menos. Si aquí tengo un potencial eléctrico de 20 volts, entonces la corriente en sentido convencional va a ir de izquierda a derecha. ¿Sale? Entonces la corriente en sentido convencional coincide con los símbolos de los diodos, por lo que estos dos diodos van a estar polarizados en directa.
Si los diodos estuvieran volteando al revés, estarían en circuito abierto. Ojo ahí. Entonces aquí, vamos a ver como una caída, otra caída. Voltaje de salida, una resistencia R1 y tierra. Va que va. Ujú. Ok. El primero de estos datos que me están preguntando es voltaje de salida. Para nuestra buena suerte, voltaje de salida es en paralelo o es el mismo que voltaje de R1. Este voltaje de salida se mide con respecto a tierra. Y en este caso, ahora sí, es el mismo que voltaje de R1. No hay que ponerle ahí un menos. Para voltaje de R1 no lo conozco, pero puedo hacer ley de voltaje Kirchhoff. Vamos a dibujar un lazo cerrado. ¿Sale? Por este lazo cerrado solamente pasamos por uno de los diodos, por diodo 1, por diodo 2, no importa cuál de los dos vamos a pasar. Como ambos son diodos de silicio, ambos diodos están encendidos. ¿Sale? Ley de voltaje Kirchhoff. Vamos de menos a más. Aquí tenemos una subida de voltaje, 20 volts. Aquí vamos de más a menos, eso es una caída. Y aquí también vamos de más a menos, eso es otra caída de voltaje, voltaje de R1. Despejamos para voltaje de R1, eso es 20 volts menos 0.7, nos da 19.3 volts. Ya tenemos voltaje de salida que es 19.3 volts. Corriente de diodo 1. Conviene aquí. Aquí entra corriente de diodo 1, entra corriente de diodo 2 y sale corriente de resistencia. Vamos a aplicar ley de corriente de Kirchhoff en ese nodo. Ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1. Corrientes que entran, corriente de diodo 1 más corriente de diodo 2 es igual a la corriente de resistencia. Ok, no conozco corriente de resistencia, vamos a ver. Corriente de R1 por ley de Ohm, BR1 entre R1. Son 19.3
entre 4.7 kilo ohm. Muy grande. Uno, dos, tres. 4.106 miliamperes. Dos punto 73. Uy, cayendo la calculadora. Ok. Y luego, ¿cómo? Ya sabemos cuánto vale corriente de resistencia, pero seguimos sin saber corriente de diodo 1, corriente de diodo 2. ¿Qué vamos a hacer ahí? Hicimos, creo que fue el último ejemplo. Vamos a ver. No, este no. Hubo un ejemplo donde teníamos algo similar. Se me hace que es este. ¿Sale? En este caso aplica lo mismo que en este ejemplo. Tenemos una rama con dos diodos en paralelo. Ambos diodos son del mismo material. No existe algún elemento diferenciador. Por lo tanto, corriente diodo 1 es la misma que corriente diodo 2. Pues acá podemos decir lo mismo. Corriente diodo 1 es igual a corriente de diodo 2 igual a corriente de diodo. Entonces aquí vamos a tener corriente de diodo más corriente de diodo igual a corriente de resistencia. Esto es 2 veces corriente de diodo. Entonces la corriente de diodo que estamos buscando es la corriente de resistencia entre 2, 4.106 miliamperes entre 2 nos da 2.50 y ¿qué? 3. 53, 0.53. Miliamperes. Y este era el otro dato que nos preguntaban. Esta corriente es igual a corriente de diodo 1 igual a corriente de diodo 2. ¿Sale? Se habrán dado cuenta que utilizamos mucho ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff y ley de Ohm. ¿Sale? Cosas que estuvimos utilizando también durante el primer parcial. ¿Sale? Aunque ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente las utilizamos más para comprobar resultados. ¿Sale? Y aquí las seguimos utilizando porque esas leyes se cumplen siempre, 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 sin importar eh, los dispositivos. Si se trata de un diodo, se trata de una resistencia, un capacitor, un inductor. Ok, hagamos otro ejemplo. A ver este.
Mm. Determine corriente del diodo 2, corriente del diodo 1 y voltaje de salida. Bueno, vamos a hacer un paso intermedio. Voltaje de R1 y voltaje de salida. Ahora sí. Ok, ¿qué hay que hacer primero que nada? Primero que nada, hay que verificar cómo se encuentran esos diodos. Encendidos o apagados, polarizados en directa o no polarizados en directa. ¿Sale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí tengo un potencial positivo de 15 y por acá tengo un potencial de menos 5. Es más, este menos 5 lo voy a cambiar por un más 5. ¿Sale? La corriente siempre va aquí más positivo. Ahí está bien. La corriente siempre va de un potencial más positivo a uno menos positivo. ¿Sale? Cuando tenemos eh, cuando tenemos una fuente colocada de manera convencional con su terminal positivo y negativo visible, ¿sale? Eso quiere decir que la corriente va de más a menos. Pero cuando tenemos un ejemplo como este, o sea, este enunciado de aquí es aún más general que decir que la corriente va de más a menos. Porque al final de cuentas, esto que tenemos aquí, esta fuente es una diferencia de potencial. Ay, maldita dislexia. ¿Ve? Es una diferencia de potencial eléctrico. ¿Sale? Como este 15 es más positivo que este 5,
significa que la corriente en sentido convencional va a ir hacia abajo. ¿Sale? O si quisiéramos dibujar aquí unas fuentecitas, tendríamos aquí la de 15 y por acá la de 5. Y por acá tendríamos tierra. 15, 5 volts. ¿Sale? De estas dos fuentes, como la fuente de 15 volts es más grande que la de 15, ¿sale? La corriente predominante sería la de esta fuente de 15 volts, que sale de su terminal positivo y regresa por su negativo. Si la de 5 volts fuera más grande que la de 15, entonces la corriente predominante sería la fuente de abajo. ¿Vale? Aquí la fuente más galletuda con más power es la que va a definir el sentido de la corriente. Con los valores que tenemos ahorita, la corriente va a ir de arriba hacia abajo. Quiere decir que el diodo 1 se encuentra polarizado en directa y diodo 2 se encuentra polarizado en inversa o no polarizado. Vamos a ver. Este se va a quedar como circuito abierto. Aquí vamos a tener una caída. Aquí tenemos el potencial VO, resistencia y por acá el más 5. ¿Sale? Como la corriente va de arriba hacia abajo, esta resistencia va a tener una caída más menos. Y ahora sí, nos están preguntando corriente de diodo 2, pero el diodo 2 se encuentra en circuito abierto. ¿Sale? Vamos a ver dónde lo puse. Aquí. Eso que dijimos por allá también aplica por aquí. Dijimos hace un momento que un circuito abierto significa que los electrones no pueden pasar por ahí. ¿Sale? Por lo tanto, la corriente de diodo 1, perdón, de diodo 2 es igual a 0. ¿Sale? Si los electrones no se pueden mover, entonces no podemos tener corriente. Recordemos que la corriente son electrones en movimiento. Si los electrones no se mueven, entonces no hay corriente. Ok. Eh, ah, vamos, vamos a buscar voltaje de R1. Para voltaje de R1 vamos a hacer una ley de voltaje Kirchhoff. Quiero estornudar. Ya.
Vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Si seguimos este lazo cerrado en sentido de las manecillas del reloj, cuando pasamos por esta fuente de 15, vamos de menos a más, eso es una subida. Seguimos recorriendo este camino, ahora pasamos por diodo 1, 15 volts igual. Aquí vamos de más a menos, eso es una caída. Más, cuando pasamos por R1 también vamos de más a menos, eso es otra caída. Voltaje de R1. Y cuando pasamos por esta fuente de 5 vamos de más a menos, también es una caída. Y ya, aquí se cierra nuestro lazo. Despejamos para voltaje de R1. Son 15 volts menos 5 menos 0.7. Eso nos da 10, 9.3. Y luego que con este voltaje, otro de los datos que nos están preguntando es la corriente de diodo 1. Corriente de diodo 1, vamos a ver aquí. Naranja. ¿Cómo se encuentra conectado la resistencia y el diodo 1? ¿Sale? Aquí tenemos un terminal común sin derivación. ¿Sale? A pesar de que aquí tenemos un caminito, ¿sale? Ese caminito se encuentra en circuito abierto, ¿sale? Entonces, en realidad es como si no estuviera ahí. Y siempre que tengamos un terminal común sin derivación, ¿qué significa esto? Que la corriente de diodo 1 va a ser la misma que corriente de R1. Entonces, por acá, corriente de diodo 1 igual a la corriente de R1. Esto porque están conectados en serie. Pero para corriente de resistencia R1 puedo hacer ley de Ohm. BR1 entre R1, 9.3 volts entre 2.2. Pues nada más hay que sustituir, hacer esas operaciones. Vamos a ver, 9.3. Uno, dos, tres, 4.227 miliamperes. Y luego, ¿qué nos falta? Tenemos corriente de diodo 2, corriente de diodo 1, voltaje de R1, nos falta voltaje de salida. ¿Sale? No vayamos a caer aquí en la trampa de que voltaje de salida es el mismo que voltaje de resistencia, porque no están conectados en paralelo. Voltaje de salida
acuérdense, se mide con respecto a tierra, pero aquí tengo yo una fuente. ¿Sale? Con el positivo, el potencial positivo a este punto, negativo a tierra. Entonces, si yo hago eh, una ley de voltaje Kirchhoff en este lazo, y lo hacemos sentido a las manecillas del reloj. Vamos a hacerlo. Ley de voltaje Kirchhoff. Entonces vamos en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando pasamos por esta fuente, vamos de menos a más. Eso es una subida. 5 volts. Cuando pasamos por R1, también vamos de menos a más. Y luego vamos a pasar por voltaje de salida, vamos de más a menos. Eso es una caída de voltaje. Entonces va del otro lado a la igualdad. O sea, aquí nada más sustituimos voltaje de R1. Veo igual a 5 volts más 9.3. ¿Sale? Eh, a ver, déjenme ver cuál queremos hacer ahorita. Ese es uno. Este. Este. Ok, este es el que acabamos de hacer. Mm, ok, este no. Ok, vamos a ver si alcanzamos a hacer los tres. ¿Sale? Terminando. Terminando la clase, voy a publicar una actividad para que les sirva de repaso al tema que vimos el día de hoy, para que practiquen tantito para el examen. Ejemplo. Queremos corriente de diodo 1, corriente de diodo 2 y voltaje de salida. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hacemos siempre,
verificar que si este diodo se encuentra polarizado en directa o no polarizado en directa. Es decir, y para que esté polarizado en directa se tiene que cumplir estas dos condiciones. La corriente siempre va de potencial más positivo a uno menos positivo. Aquí la tierra quiere decir que aquí hay 0 volts. Entonces, la corriente en sentido convencional va a ir de arriba hacia abajo. Si la corriente va de arriba hacia abajo, la corriente coincide con las flechas de los símbolos de diodo 1 y de diodo 2. Entonces, aparentemente, ambos diodos van a estar polarizados en directa, pero aquí hay que tener cuidado porque uno de estos diodos es un diodo de germanio y el otro es un diodo de silicio. ¿Sí? Son diodos de diferente material y si son de diferente material van a tener diferente voltaje de rodilla. Voltaje de rodilla para un diodo de germanio es de 0.3. Entonces aquí va a pasar algo parecido a otro ejemplo que ya hicimos. Mira, lo tenemos aquí luego. Este de aquí. ¿Sale? Esos elementos que están conectados en paralelo van a tener el mismo voltaje o deberían de tener el mismo voltaje. Pero aquí el diodo de germanio se polariza primero en este caso. Se polariza con 0.3. Entonces va a haber un potencial eléctrico de 0.3 entre estos dos puntos. Vamos a ponerle aquí como el diodo de germanio. La cual no deja que se polarice el diodo 2. Además, aquí tenemos dos terminales en común. Creo que eso lo debería decir antes. Y si están conectados en paralelo, el voltaje de diodo 2 es igual a voltaje de diodo 1, pero después esto. Pero como el diodo de germanio se polariza, primero establece una caída de 0.3, lo cual no deja que se polarice el diodo 2. Entonces, ¿qué significa eso? Que este circuito, que lo vamos a ver por acá, se ve así. Tengo diodo de germanio, ese está polarizado. El otro diodo de silicio no está polarizado. ¿Sale?
Luego aquí tenemos un circuito abierto. ¿Qué dijimos de los circuitos abiertos? ¿Sale? Significa que los electrones no pueden pasar por ahí. Y si los electrones no pueden pasar por ahí, tendremos una corriente de diodo 1 a 0 amperes. Que este es de los primeros datos que me están preguntando. Luego, ¿qué? Corriente de diodo 2, voltaje de salida. La corriente de diodo 2 es la misma que la corriente de resistencia, porque aquí tenemos una conexión en serie. Para la corriente de resistencia puedo hacer ley de Ohm. No conozco voltaje de resistencia, pero para ese voltaje puedo hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Ahí tenemos que esto es más menos, más menos. Tenemos una subida de voltaje a 10 volts. Luego vamos de más a menos, es una caída. Y luego tenemos más a menos, voltaje de R2, de R nada más. Despejamos para R y voltaje de resistencia va a ser 10 volts, menos 0.3, 9.7. Entonces ponemos por acá 9.7 volts entre 10. No, entre 1 kilo. Eso me hace que va a ser 9.7 milis. 9.7. 9.7 miliamperes. Ya tengo este dato, este otro dato, me falta voltaje de salida. Voltaje de salida que se mide con respecto a tierra. En este caso, voltaje de salida está en paralelo con resistencia. Entonces también ya tengo el otro dato que me hacía falta. Y acabamos ese. Bueno, rápido y furioso. Este es otro ejemplo. Me piden encontrar corriente de diodo 1, corriente de diodo 2 y corriente de diodo 3. ¿Sale? ¿Qué hay que hacer? Primero que nada, ver si esos diodos están polarizados en directa o no. Para saber si están polarizados en directa, necesitamos ver el sentido de la corriente convencional.
La corriente en sentido convencional siempre va del potencial más positivo al menos positivo. 16 es más grande que 12, entonces la corriente va a ir de arriba hacia abajo. Si la corriente va de arriba hacia abajo, ya se cumplió una de las condiciones. Esa corriente de arriba hacia abajo coincide con las flechas de los símbolos de los diodos. Y además, 16 menos 12 nos da 4 volts. 4 volts es más grande que 1.4. Entonces también se cumple la condición número 2. Entonces podemos ver esto como el siguiente circuito. Este es el diodo 1, diodo 2. ¿Sale? Los 3 diodos son diodos de silicio, entonces tienen la misma caída de voltaje. Y ahora sí. Ok. Aquí como la corriente, a lo mejor esta parte no se va a notar porque no se ve que haya una conexión directa. Pero vamos a hacer lo siguiente, fíjense. En este punto, en este nodo que le vamos a poner nodo 1, a este otro le vamos a poner nodo 2. Si hacemos ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1, corrientes que entran igual a la corriente que sale. Corriente que entra igual a la corriente que sale. En el nodo 1 tenemos que entra la corriente de diodo 1 y sale corriente diodo 2 más corriente de diodo 3. Hacemos ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 2. Ahí entra corriente diodo 2, entra corriente de diodo 3 y sale la corriente de resistencia. ¿Sale? Si juntamos estas dos, pues vamos a tener que corriente de diodo 1 es la misma corriente que resistencia. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ambas son iguales a corriente de diodo 2 más corriente de diodo 3. Para corriente de resistencia podemos hacer ley de Ohm. Hoy no alcanzamos a hacer el otro. ¿Sale? No conocemos todavía voltaje resistencia, pero si hacemos ley de voltaje Kirchhoff, ley de voltaje de Kirchhoff en este lazo, ¿sale? ¿Cómo va a quedar esto? Aquí hay que visualizar esto como que aquí hay una caída
menos a más, más a menos. Hacemos esta ley de voltaje de Kirchhoff, la hacemos en sentido de las manecillas de reloj. Entonces aquí vamos de menos a más, eso es una subida de voltaje, 16 volts. Aquí vamos de más a menos, es una caída para diodo 1. Vamos de más a menos, otra caída para diodo 2. Luego vamos de más a menos, una caída para R1. Y vamos de más a menos para este potencial de 12. Despejamos para voltaje de R1. Voltaje de R1 es 16 volts menos 12 menos 1.4 volts. ¿Cuánto nos da todo eso? 4 menos 1.2. Bueno, ese no me lo preguntaban ahí. Sustituimos por acá 2.8 volts entre 4.7. ¿Cuánto nos da? 2.8 entre 4.7. 0.5957 miliamperes. Y aquí otra vez, diodo 2 y diodo 3 son materiales, son diodos del mismo material. ¿Dónde hicimos eso? Acá, ¿no? Diodo 1 y diodo 2 son del mismo material. No existe algún elemento diferenciador. Entonces, la corriente que pasa por diodo 1 y por diodo 2 va a terminar siendo la misma. Por lo tanto, la corriente diodo 2 es igual a la corriente de diodo 3, igual a la corriente de un diodo. Entonces, si tomamos eso en la ley de corriente de Kirchhoff 1, por aquí vamos a tener que la corriente de diodo 1 es 2 veces la corriente de diodo. Entonces, la corriente de diodo 1, perdón, diodo 2, que es igual a la corriente de diodo 3, que es igual a la corriente de diodo, va a ser corriente de diodo 1 entre 2. Esto entre 2 nos da 0.297. ¿Sale? Y ya con eso terminamos lo que nos pedían en este ejercicio. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cuántos ejercicios logramos terminar. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hicimos 8 ejercicios. ¿Sale? Entonces en el examen del jueves también esperen más o menos 8 ejercicios. No necesariamente estos 8 que acabamos de hacer. Algunos iban a estar, pero no todos.
¿Sale? ¿Dudas, compañeros? ¿Están listos para el jueves? Va que va. Ok, entonces vamos a dejarlo por aquí. No se les olvide el jueves examen. Ahorita en un ratito publico una actividad a modo de repaso, ¿sale? Para que practiquen. Y si tienen alguna duda o algo en el transcurso de hoy y mañana, me pueden mandar mensaje directo.